Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestro invitado es Emigdio Espinosa, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada Meditaciones de Reconciliación. Él es terapeuta holístico con 30 años de experiencia en diferentes áreas de sanación, utilizando diferentes metodologías desde cristales de cuarzo, flores de Bach, sanación energética, etc. También tiene una amplia experiencia en numerología y maestría en Feng Shui e instructor de Theta Healing. Ha aparecido en numerosos programas de radio y televisión en toda América, desde Estados Unidos, México hasta Argentina, y es creador de un sistema único de sanación llamado Meditaciones de Reconciliación. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver miles de conferencias, entrevistas, talleres sobre consciencia, sobre espiritualidad, misterio, evolución, o los últimos descubrimientos científicos relacionados con nuestra salud o con el universo, y que estamos publicando cada día vídeos nuevos. Recordaros que desde ahora podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos, y al final nuestro invitado responderá a vuestras preguntas. Pues ahora sí le damos paso a nuestro invitado y su conferencia Meditaciones de Reconciliación por Emigdio Espinosa. ¿Qué tal, Emigdio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para algunas personas, muy buenos días para otras personas. Pues gracias por estar con nosotros y estamos aquí para escucharte. Claro que sí. Bueno, pues como siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes en esta conferencia. Y bueno, me gustaría hablar un poquito acerca de cómo surgen estas meditaciones, lo que yo llamo meditaciones de reconciliación. Es un detalle curioso, ya que fue algo que fue circunstancial, por así decirlo. Hace ya algunos años, más de 7 años, me encontraba yo en California con una persona a la cual pues conocía yo de diferentes trabajos que habíamos hecho de Feng Shui. Y de repente esta persona hace una situación, me hace unos comentarios y me dice: mi vida está entrando en una situación bastante caótica, tengo un problema de impuestos muy, muy fuerte. Estamos hablando de un problema de $750,000 que le estaban cobrando. 2 deudas de banco también muy, muy fuertes. El ex esposo fallece de cáncer en un lapso corto de unos aproximadamente 3, 4 meses. Entonces yo le había dado varias recomendaciones, las cuales no le estaban funcionando a ella por alguna razón, y me dice: es que, ¿qué hago? Estaba muy desesperada. Entonces yo le dije: mira, vamos a hacer esto. Te pido que me des cuando menos un día. Yo voy a meditar, voy a pedir que me inspiren al universo, a la creación, que me inspire qué podemos hacer, y te voy a dar una respuesta. Entonces, así lo hice, me puse a pedir de alguna manera la inspiración de qué podíamos hacer. Y entonces, años antes, durante muchos viajes que hice a Oriente, a China, Malasia, etcétera, había aprendido muchas cosas acerca de los ancestros, y lo que más resonaba en esto que me habían inspirado era el trabajar con el perdón y con los ancestros. Entonces me reuní al día siguiente con la persona. Ella pues estaba en una condición, como ya se podrían imaginar, bastante nerviosa, estresada. Entonces le digo: mira, ya tengo la respuesta, vamos a trabajar. Vamos a hacer una meditación, un ejercicio de relajación, porque te va a caer muy, muy bien en este momento. Ella manejaba pues pensamientos como yo creo que cada uno de ustedes que está viendo la conferencia también los tiene. Cuando te encuentras en un proceso difícil, manejas estrés, estás creando juicios, estás creando presuposiciones, estás idealizando ciertas cosas, y sobre todo tenemos pues muchas expectativas. Entonces le dije: vamos a hacer este ejercicio de relajación. Necesito que me proporciones el nombre de los bancos, de los inspectores, de los contadores, de cada una de las personas que está conectado contigo.
Esto era muy importante. ¿Por qué? Porque ella manejaba tal situación que ella ya tenía ciertas creencias y pensamientos hacia ciertas personas que estaban ahí. Por ejemplo, decía es que los contadores son deshonestos, me quieren robar, etcétera. Espero que no vaya a tomarlo a mal nadie, ¿verdad? Sino simple y sencillamente estoy explicando cómo reaccionamos los seres humanos en la vida, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer ese ejercicio, era muy sencillo, en el cual yo le decía, imagina que estás en un lugar tranquilo, bello, puede ser la playa, e imagina que está aquí presente todos tus ancestros maternos, paternos, toda tu familia conocida, desconocida. Imagina que están los contadores, los inspectores de impuestos, los empleados del banco, la empresa bancaria, en fin, todos los que estuvieran conectados. Y empezamos a pedirles perdón, pero de una forma en la que primero pedimos perdón, o sea, hacemos a un lado el ego y pedimos perdón por la situación que se está viviendo a través de una frase de concilio. Yo digo, si en algún momento, habido circunstancia, te hice daño, te pido que me perdones. Y de la misma forma, yo te perdono por cualquier daño que me hayas hecho a través de tus creaciones. Y la tercera forma fue el pedir que esa energía divina, creadora, Dios, divinidad, como tú lo quieras llamar, participara también para que se liberaran todas esas memorias. Bueno, nos seguimos reuniendo más o menos 2 veces por semana. Ella fue relajándose y más o menos después de 8 ejercicios, o sea, 8 reuniones que tuvimos, me dice, algo está pasando maravilloso. Dice, algo está pasando porque de $750,000 me bajaron a $125,000. Dije, sorprendente. Continuemos. Continuemos y así lo hicimos. Seguimos haciendo los ejercicios. En aquel entonces, pues muy sencillos. Y entonces, después de unas veces más, llega y me dice, le tengo una sorpresa maravillosa. ¿Cuál es? Me han condonado completamente los $750,000. Y no nada más eso, sino que los 2 bancos también liberaron las deudas que estaban ahí pendientes de préstamos que había tenido el esposo había tenido esos préstamos. Y aparte me dice, curiosamente, algo está sucediendo porque la situación de mi hija, su comportamiento ha sido diferente desde que empezamos ahorita. Y ella me había comentado que varias veces a donde llegaba a verme, llegaba con su hija, pero ella se quedaba en una sala acompañada del novio, o se esperaban afuera. Y me dice, de alguna manera indirectamente hasta el novio le sirvió esto, aunque nunca pasó, porque el novio se había peleado con su padre durante 3, 4 años, no se hablaban. Y después de ese periodo de tiempo se reunieron y se conciliaron. A partir de ahí yo dije, esto realmente es oro, oro, y lo voy a continuar haciendo. Ahí dejamos hasta esa parte la cuestión de eso. No dije, bueno, no voy a... En mis pensamientos no pasó, por ejemplo, voy a empezar a decirle a la gente, sino lo más curioso de todo, también es que en ese mismo momento de mi vida había una situación medio caótica en la cual yo también estaba teniendo muchos cambios en mi vida y empecé a aplicar esos ejercicios. Y así fue como empezó a llegar casos realmente sorprendentes. Les voy a ir platicando algunos casos, algunas experiencias, pero antes de esto les quiero compartir algo. Este es un sistema que es apto para todos los seres humanos, no importando dónde vivas, qué idioma tienes, qué raza eres, qué creencia religiosa o filosófica tengas. ¿Por qué? Porque aún así, con la diversidad que existe en el planeta, todos en algún momento de la vida vamos a tener una transacción que hacer, una negociación, un trámite, ir a solicitar trabajo, vas a tener que tratar, o sea, con alguien. Y otra cosa también que es sumamente importante, todos tenemos familia y ancestros. Y otra cosa que ya sobre el camino y sobre la marcha también fui armando, esto fue a través de la importancia del reconocer
que cada ser humano en este planeta tenemos una esencia, no importando las diferencias en razas, condiciones, estados socioeconómicos, edades o lo que sea. Tú tienes una esencia. El perro que tienes en tu casa, el gato que tienes en tu casa, tiene una esencia. Tu casa tiene una esencia. El árbol tiene una esencia. O sea, absolutamente todo. Un país, por ejemplo, una embajada, una oficina gubernamental, la escuela donde va tu hijo, también tiene una esencia. O sea, es una entidad energética. Ahora, lo primero que debemos de hacer para los que estén interesados en poner en práctica acerca de lo que te estoy compartiendo es que hay que hacer un mapa de concilios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vayas a empezar a trabajar con los concilios, debes de hacer una lista con los nombres. Y el primer nombre que debe de estar en la lista, así tengas problemas con tu vecino, con tu jefe, con tus empleados, con tus proveedores o con quien sea, siempre vas a ponerte tú al principio. Después vas a poner nombres y direcciones de lo que tengas. Vas a hacer un mapa para cada cosa. O sea, por ejemplo, si tú tienes una situación que arreglar, como dije, con la escuela, bueno, pues solamente metes esa situación de la escuela. Si tu problema es, que esto también es internacional, no importando de los problemas, ¿quién tiene problemas con los hijos? ¿Quién tiene problemas con el esposo, con la esposa, con la suegra, con el suegro? Todos. Todos de alguna manera podemos hacer esto y vamos a ver muchos resultados. Entonces, tu mapa de concilios, elaborar tus listas, ¿no? Cuando ya tienes una lista, entonces, cuando tú hagas ya sea el concilio primario, lo que les voy a recomendar a todos. Por ejemplo, si tú no sabes meditar, porque la verdad también tenemos muchas ideas de lo que es meditar. Pensamos inmediatamente en el meditar de que voy a pasar largas horas, a lo mejor en una posición incómoda, haciendo algún tipo de ejercicio para poderme concentrar. Lo pensamos a veces como complicado, pero no, esto es bastante sencillo. Ya lo vas a ir comprendiendo ahorita. Pero, por ejemplo, si no sabemos nada de meditar y tú quieres empezar a hacer esto, haz una lista específica para algo y le vas a poner un vaso con agua y 3 veces al día cambias el vaso con agua haciendo la frase de concilio. La frase de concilio básica que existe, porque hay varias, dependiendo conforme vayas aprendiendo, pero la básica es así: si en algún momento, vida o circunstancia, te hice daño con mis creaciones, te pido que me perdones. Y de la misma forma, yo te pido perdón por el daño que me hayas hecho a través de tus creaciones. Y después podemos poner ahí, dirigido a ese ser supremo, Dios, esencia, divinidad, creador, te pido que todas estas memorias, huellas o registros de lo que estés experimentando, odio, rencor, resentimiento, sufrimiento, enfermedad, por ejemplo, humillación, etcétera, sean sacadas para ser enviadas a la luz. ¿Ok? Tienes la opción de hacerlo con quien quieras, con el nombre de lo que representa para ti lo que es divino. O sea, porque también muchas veces hay sistemas, hay prácticas y procedimientos que hay personas que dicen, no, pues es que si esto tiene que ver con algo y tengo que cambiar mis creencias religiosas, bueno, pues entonces no lo voy a hacer. Pero aquí es en general. Cosas habituales de la vida, cosas que te pueden dar mucho dolor de cabeza y te pueden sacar mucho de quicio. Puedes empezar a hacer esto. Pero ahora quiero explicarles otra cosa, además de que todos podemos hacer ese mapa de concilios. Otra cosa que es muy importante, todos los seres humanos manejamos una comunicación a través del ego, pero vas a ver qué es el resultado de la comunicación a través del ego. Cuando tú y yo y todos manejamos esta comunicación del ego, vamos a suponer que tú tienes que ir al ayuntamiento, a la delegación, al palacio municipal, como se diga en cualquier país, a hacer un trámite. Tú vas ya con una idea preconcebida de lo que es un funcionario de gobierno, un policía, un servidor público. Recuerden una cosa. Tú llevas un pensamiento, una creencia y una idealización acerca de eso, y tú puedes llegar a decir, es que todos los funcionarios son
corruptos, es que todos los policías, las secretarias, todos son así. Bueno, todos los seres humanos tenemos un campo energético aura, ¿sí? Y además de eso, de ese campo energético y aura, todos manejamos y tenemos información en el cuerpo. Antes de que tú ya llegues a ese lugar, pensar es igual que crear y hacer. Cuando tú vas a ese lugar y ya ibas con eso de que es que son corruptos, son rateros, son flojos, son esto y esto y el otro, adivina qué, la gente te va a recibir exactamente con lo mismo que tú generaste. La tendencia del ego y la tendencia del ser humano siempre es ver quién tiene la culpa, a quién voy a señalar. Pero también no nos hagamos así como que el malo de la obra siempre es el ego y es la sombra, y eso sigue siendo todo lo que manejamos a través de la polaridad que más nos aleja del amor. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer ese ejemplo de la comunicación del ego a un lado. ¿Qué resultado puedes tener con esa comunicación? El 50% es de que si tú llegas a ese lugar y le caíste bien a la secretaria, al representante, funcionario, gerente, etcétera, si le caíste bien, tienes el 50% de probabilidades de que te ayude en ese trámite, el que vayas a hacer, o en el juzgado. Y tienes el 50% de probabilidades de que le caigas muy bien o de que le caes muy mal y dice, ay, esta persona no la quiero. Es más, se la voy a hacer cansada, no le voy a ayudar y le voy a hacer las cosas lentas porque me cae gorda. No sé cómo digan en otros países, tenemos términos diferentes en cada país, pero bueno, imagínalo y figúralo. Lo que sí te puedo decir es que hacer lo que hacemos todos, ir a pedir un permiso, un trámite, lo que sea, es igual. Ese es el ejemplo de la parte de la comunicación del ego. Ahora, yo te propongo, como fui trabajando con esto, compartirte, que abras la puerta a lo que es la comunicación de la esencia. Yo le llamé esencia, pero si tú lo quieres llamar alma, espíritu, llámalo como sea. La cuestión está en honrar la existencia de que todo tiene un alma. Por ejemplo, si yo voy a ir con una persona, ese funcionario, ese policía, ese licenciado, antes de que yo me reúna con él, hago mi mapa de concilio y voy a decir, Juan González Pérez, que es el funcionario X, te honro, te aprecio. Si en algún momento, vida o circunstancia te hice daño con mis creaciones, te pido perdón. Y de la misma forma yo te perdono y te libero por el daño que me hayas hecho con tus creaciones. Y ahí ya podemos decir, Dios, Creador, Divinidad, te pido que todas esas huellas, memorias o registros que tengamos entre nosotros sean enviadas a la luz para ser transmutadas. Se acabó. Ahí ya Disculpa, hicimos. Emilio, un segundito, interrumpirte para dar la bienvenida a los que se van incorporando y Okay. comunicaros que estamos con Emilio Espinosa en una charla sobre meditaciones de reconciliación. Y también para recordaros que Mindalia es una ONG que tiene como uno de sus objetivos difundir el conocimiento humano y para ello puedes colaborar con nosotros, en este caso grabando eventos o conferencias o entrevistas si tienes una cámara o digital de alta definición o grabación de audio, si te interesan las temáticas de espiritualidad, desarrollo humano o salud y quieres colaborar con nosotros, puedes ponerte en contacto a través de la página de Mindalia pinchando sobre camarógrafos y reporteros, donde encontrarás toda la información que necesitas. Pues seguimos con Emilio Espinosa hablando sobre meditaciones de reconciliación. Gracias, Emilio. Muy bien. Bueno, pues nos quedábamos entonces en las comunicaciones, de esencia a esencia. Ya es muy diferente cuando tú vas con el ego por delante a exigirle a una persona, a reclamarle, pues te va a rebotar. Pero cuando tú te conectas de esencia a esencia, créanme que es más rápido que el mejor Wi-Fi de cualquier país. Basta y sobra con que tú cierres los ojos si quieres o tengas los ojos abiertos y piensas con esa persona, ya estás conectado, ya estás conectado. Ya va a recibir la información y cuando tú le dices, te amo, te honro, te aprecio, te honro y te amo,
ya esa persona va a cambiar completamente. Les voy a hablar rápidamente de un caso para que veas nada más el poder que tiene esto. Esta era una señora que durante 8 meses no podía conseguir empleo, ¿ok? Ella era asistente de chef, iba a los casinos en Las Vegas a buscar pues trabajo en esa área y me dice, cuando yo la conocí, me dice, es que estoy desesperada, tengo 8 meses, no tengo dinero, no tengo trabajo, he estado mandando solicitudes vía internet, me presento, tengo citas, llevo currículum y no me aceptan. No sé qué hacer. Le dije, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La mandé a hacer su lista o sea, su mapa de concilios. Todos los casinos con direcciones, nombres de las personas y todo. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Durante 8 días vas a dejar de ir a pedir trabajo. Y lo único que vas a hacer es dar gracias por todo. Cuando te levantes, pues gracias por el amanecer. Cuando anochezca, pues gracias por la noche, por el frío, por el calor. Si tuviste que comer, da gracias. Si no tuviste que comer, también da gracias. Ella se quejaba mucho también de que decía, pero es que también están por quitarme a mis hijas porque la ciudad ya sabe que no tengo cómo mantenerlas. Bueno, su vida estaba en un caos. Pero yo le dije, haz tu lista, le vas a poner el vaso con agua, 3 veces al día cambias ese vaso con agua haciendo la frase de concilio que ya había yo dicho hace rato y te vas a dar gracias durante 8 días. Descansa, ve, disfruta y goza de la vida. ¿Ok? Ella me contactó como al 10º día, pero al 8º día de hacer ese ejercicio ella va y en el casino, en el primero de la lista donde le habían negado el trabajo antes, le dieron el trabajo. ¿Por qué se lo dieron? ¿Qué sucede con esto? Son muchos los factores que intervienen. En el principio, como les dije de la historia, bueno, pues yo no tenía muy claro cómo era esto, pero al pasar el tiempo me fueron dando piezas y piezas y piezas. ¿Quién me fue dando esas piezas? Mi esencia. Porque fue primero con lo que empecé a trabajar. Mi esencia. Entonces, bueno, esta persona tampoco quería saber, según como ella me había dicho al principio, no quería saber nada de Dios porque ella decía, ¿cómo puede ser que exista un Dios después de lo mal que me va? Le dije, no te preocupes. Si tú no quieres saber nada de Dios y si tú no quieres saber nada de eso, no te preocupes, solamente es este sistema. Hacer tu lista, vete a hacer algo diferente, da las gracias y a los 8 días haz esto. ¿Qué es lo que sucede con eso? Bueno, está trabajando la frase de concilio, el agua, la lista, pero también su mente y su inconsciente se desconecta por completo en esos 8 días. Y cuando tu mente se enfoca y tu inconsciente se enfoca a otro punto, inmediatamente va a salirse de eso. Y viene la solución. La mayoría de los problemas que vives tú, yo y cualquier persona, le damos demasiada energía. ¿Por qué? Por ese poder creador que tenemos cada ser humano a través de la acción, del sentimiento, de la palabra, del pensamiento, pero en el pensamiento también hay como otros departamentos. Y esos departamentos maravillosos que pueden hacer que tú crees maravillas, también pueden crear desgracias, son los juicios, prejuicios, actitudes, creencias, idealizaciones y expectativas. Entonces, en el principio empezó eso con frases de concilio y empezaron a llegar una cantidad de casos de todo tipo. Ahorita les voy a contar otra historia, pero fíjense bien. Lo importante es, entonces, recapitulando, tu mapa de concilios. O sea, tener claro el objetivo con lo que vas a trabajar, porque se supone que tú piensas que tienes ahí un problema o una situación. 2, necesitas la constancia de hacer esto cuando menos una vez al día. Esto es, digamos, en la parte en la que no sabemos meditar, o sea, en la parte que puede hacer todo el mundo sin saber meditar. Cuando ya sabes meditar, lo único que necesitas es hacer una relajación, poner una música suavecita, lo que tú gustes, hacer respiración y luego
automáticamente hay diferentes técnicas en las cuales la mente va a estar en una frecuencia diferente y entonces sí tú ya te puedes conectar a otras dimensiones, sí, que también están dentro de ti y están fuera de ti. Y entonces ahí ya puedes hacer otras cosas todavía más interesantes. La primera parte de lo que fue de descubrir esta forma de conciliar, bueno, vi casos muy interesantes. Un caso de una señora que sufrió de maltrato. El esposo la maltrataba. De repente tienen una discusión. La señora se desespera y le avienta un radio portátil a su esposo, lo descalabra, pero el esposo, sí, no se deja, va a la policía y le levanta una restricción y le quiere quitar al hijo. La señora desesperada. Bueno, le expliqué a esta señora cuando la vi, va a hacer el procedimiento. Primero que nada, haga a un lado el ego, y si se queda usted con la situación de quién fue el primero que agredió a quién, queriendo desquitarse uno del otro como lo hacemos la mayoría, no vamos a acabar a ningún lado. Si usted quiere ver realmente en esto una transformación que ni usted se imagina, hagamos esto del concilio. Le expliqué los procedimientos, haga su lista, pídale, imagine a su esposo, pídale pídale perdón, no tiene que tenerlo enfrente, pídale perdón a él, a sus ancestros, y usted también perdónelo a él y a sus ancestros. En fin, hizo todos los procedimientos. 3 días. Regresa la señora. El primer día llegó llorando, el tercer día llegó sonriente y me dice, es que esto es increíble. Me puse a hacer lo que usted me dijo, exactamente esos procedimientos. Llega mi esposo solito y me dice, ¿sabes qué? Te quiero pedir una disculpa porque he pensado que durante todos estos años te he estado lastimando y haciendo daño y lo que quiero es dejarte a mi hijo, ya quité la restricción policíaca, nos vamos a divorciar, pero vamos a ser amigos y todo lo vamos a hacer en una forma diferente. Ese tipo de resultados. Realmente, bueno, para decirles que tanto me emocionaba esta forma de trabajar, que por un lado hice bastante la situación del Feng Shui y otras cosas, porque dije, es que esto es maravilloso. O sea, empecé a ver, bueno, pues ahora vamos a hacer concilios de diferentes formas. He tenido muchos casos, por ejemplo, de niños que supuestamente tienen problemas con los maestros, que tienen problemas de aprendizaje. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo mismo, mapa de concilio, tenemos los nombres de los padres del niño o la niña, de los maestros, el nombre de la escuela, o sea, todo. Ya he elaborado el mapa, entonces sí, ya puedo empezar a trabajar. Entonces, se hacen los procedimientos y al corto tiempo resulta que estos niños se van a primeros lugares, tienen reconocimientos, su autoestima cambia totalmente, etcétera. Ahora, les voy a platicar cómo fue que yo empecé a incursionar en el tema de las dimensiones. Casi en ese año en el que se iniciaron a hacer todos estos ejercicios de reconciliación, como dije en el inicio, mi vida pasó por un momento también caótico de enfermedad, de diabetes, de no tener energía para salir a trabajar y teniendo una oficina, secretarias, clientes y mucho trabajo. Llegó un momento en el que dije, ya no tengo energía para hacer nada, ¿qué hago? Entonces un día yo en mi habitación, pidiéndole al Creador, a Dios, ¿sabes qué? Si ya es mi momento de partir, pues aquí está. Que sea rápido. Si todavía no es mi momento de partir, dame oportunidades, dame diversidad, dame opciones, que fue lo principal que pedí. Entonces, después de eso le dije, mira, si se tiene que perder, le estaba yo diciendo a Dios, si se tiene que perder la casa, los carros, la oficina o lo que sea, ya, ok, que se vaya lo que se tenga que ir. Y yo solté. En el momento de soltar, es cuando realmente vamos a encontrar las cosas más maravillosas. Yo empecé a sentir una paz y un vacío increíble
Y empecé a aplicar esa misma técnica que me estaban regalando de alguna manera a través de la inspiración del universo, de donde haya salido. Y la empecé a aplicar con mis piernas, porque las piernas las tenía yo amoratadas por causa de la diabetes. Había perdido la sensibilidad de las rodillas hasta la punta del dedo del pie y había dejado de caminar. Entonces dije, bueno, pues a poner en práctica y empezar a hablar con mis músculos y con los venas y con los nervios y con todo. Empecé a tener resultados en la salud y resultados en la salud. Y luego me dicen de una forma de sanación que se podía realizar a distancia, llamada esta técnica BioQuantum. Y yo no tenía nada que perder. Dije, bueno, pues que me hagan la sanación. Y hablé con esta persona a distancia, me hicieron la sanación. Al día siguiente sentí como si me hubiera pasado un camión encima. Hablé con la persona y le dije, me siento terriblemente mal, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? No, pues ya se hizo una sanación y vas a estar muy bien. Dije, bueno, a ver, ¿cómo está esto de que ya se hizo y cómo que ni cuenta me di? En aquel entonces yo no tenía ni visión y sí había tenido algunas experiencias místicas y unas cosas así, pero no era tan frecuente. Resulta que después de esa sanación, pues empieza a mejorar mi salud. Entre esa sanación y entre lo que yo estaba aplicando de hablar con mi cuerpo y pedirle perdón. Entonces me gustó tanto esa técnica que dije, pues voy a aprenderla y me especialicé y dije, bueno, pues voy a hacerla. Pero observé que muchas personas podemos tener un cuadro de alguna enfermedad y podemos mejorar, pero si no cambia nuestro estado emocional y nuestras creencias, vamos a volver a reincidir en esto. Y así fue. Entonces, esa técnica basa en hacer sanaciones a través de dimensiones y ahí entonces como que me fue la parte que necesitaba yo para saber que todos los seres somos multidimensionales y al ser multidimensionales todos podemos movernos a través del tiempo, pasado, presente, futuro. Entonces yo dije, bueno, pues vamos un día a hacer concilios en otras dimensiones. Y anduve visitando, bueno, pues a ver qué se siente hacer una reconciliación en quinta dimensión y qué se siente en séptima dimensión o en novena dimensión. Ok, pues lo hacía y lo que me daba cuenta era que era mucho más rápido el resultado. Entonces, bueno, empecé a hacer, por ejemplo, como a llegar a un punto de la creación en el cual yo creaba un espacio especial y pedía la presencia, decía, divina esencia, mente, cuerpo de Rosa González López, pido su presencia divina y la de todos sus familiares, parientes y ancestros. Y en aquel entonces, pues obviamente no veía mucho, pero sí sentía la presencia de todos esos seres y empezábamos a hacer el concilio. Pedía la presencia de mis ancestros, de esa persona, y ahí se amplió un poco más las frases de concilio, que ahora mismo les voy a decir. La frase ya más completa de concilio, porque hay unas más largas, o sea, empezó muy sencillito, pero esto se ha ido haciendo cada vez más grande. Entonces ya, digamos, en esa segunda faceta, empezamos con esta frase de concilio. Divina esencia, mente, cuerpo de Rosa González López, te amo, te aprecio, te honro. Si en algún momento, vida o circunstancia, te hice daño con mis creaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales, financieras, o a través de juicios, prejuicios, actitudes, creencias, idealizaciones, te pido perdón. Y de la misma forma yo te perdono por el daño que te haya hecho a través de mis creaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales, financieras o a través de juicios, prejuicios, actitudes, creencias, idealizaciones. Y la tercera parte, Creador, Padre, Madre, Dios, se pide, o Dios se pide, que todas estas memorias sean, ya sea de sufrimiento, dolor, enfermedad, etcétera, sacadas, enviadas a la luz de Dios y sean transmutadas en luz. O sea, se hizo más amplio. Y entonces empezaron a llegar situaciones donde, por ejemplo, un niño de 5 años que empieza a presentar un cuadro de violencia en la escuela, con el padre, con la madre, etcétera,
Y la señora me dice, es que mi hijo tiene un problema. Cuando siempre llega una mamá y me dice eso, yo la verdad, pues ahora sí ya veo que no es tanto así, sino que la del problema es mamá, no es el niño. Pero como dije, hay una parte en la que creemos siempre que el otro tiene la culpa y yo no soy responsable. Entonces, empecé a trabajar con esta señora y la empecé a conducir en meditación para que fuéramos a esa dimensión y pudiera tener una experiencia a través del tiempo. Y después del tercer ejercicio ya se dio cuenta y recordó y vio que en el embarazo de ese niño, ella había estado sumamente enojada, con bastantes episodios de ira y de violencia en su hogar. Entonces, en ese espacio-tiempo conciliamos. Es como si tú te regresaras a través del tiempo y ahí te imaginas que estás en ese escenario y empezamos a conciliar con todo. Personas, lugares, situaciones que están en ese lugar. Conciliamos y oh, maravilla. A la semana llega y me dice, es increíble. Este niño ha cambiado ha dado su vida un giro de 180 grados. O sea, está completamente tranquilo. Se ha vuelto un niño amoroso. Pues claro, ¿cómo no se va a volver amoroso? Si regresamos a ese espacio-tiempo, a hacer el concilio, se cambia la energía de ese espacio-tiempo y obviamente se plasma en este tiempo. Yo sé que ahorita para muchas personas quizá el tema de las dimensiones no quede muy claro, pero bueno, por el tiempo que tenemos también en la conferencia y cuando vayamos a esas preguntas y respuestas, las que tengan con gusto las iré respondiendo. Lo que esencialmente quiero compartir es de que todas las personas, no importa si tienen conocimiento o no, de meditación o no, pueden practicar esto y que todos funcionamos casi de la misma forma. En el principio, por ejemplo, y esta pregunta yo me la hice y además me la hace mucha gente, muchos estudiantes y muchas personas que han ido incursionando en este tema. En el principio, yo le preguntaba a mi esencia, ¿cómo puedo saber si yo ya terminé de conciliar con alguien? Entonces lo que me respondió mi esencia fue algo maravilloso. Es una enseñanza que todavía la sigo aplicando y me sigue sirviendo y sigo todavía dándome cuenta que tengo mucho más todavía por aprender acerca de este tema. Me dice, mira, es muy sencillo. En aquel entonces, les repito, en aquel entonces yo no tenía la posibilidad de ver mucho la energía, ni de ver a los ancestros y eso. Después les voy a platicar qué es lo que sucede. Entonces me dice, no hace falta que no veas absolutamente nada. Tienes tu cuerpo y ahora vas a pensar en una persona. Y ahorita mismo, a todos los que están viendo la conferencia, te sugiero que también hagas esto. Si hay una persona que te ha hecho alguna situación determinada, lo que haya sido, te ofendió, te robó, te engañó, fue infiel o lo que sea, imagínatela de frente. Desde el momento en el que tú ya te imaginas esa persona enfrente, tú empiezas ya a tener ciertos recuerdos, ciertas imágenes. Algunas imágenes van con dolor, con llanto, con tristeza, con enojo, etc. Y entonces cuando yo hice ese ejercicio empecé a ver a una persona con la que había tenido yo un tema y empezaba a sentir cosas en mi cuerpo, piquetes, a veces sentía algo en el corazón, a veces sentía algo en las rodillas, en la pierna, en el brazo. Me dice, bueno, eso que tú estás sintiendo es la maravillosa forma de darte a conocer a través de tu cuerpo que tienes una situación pendiente con esa persona, con ese lugar y con esa situación. Wow, me quedé realmente sorprendido, porque dije, bueno, pues entonces ahí ya está la palabra respondida. O sea, ¿cómo y cuándo sé cuándo termina? Pues cuando yo vea a esa persona o me la imagine o la sienta y ya mi cuerpo está completamente tranquilo, ya terminé. Y así es. Después de explicarme esto, mi esencia, me lleva a vivir una experiencia como que para que yo la sentara bien y la entendiera bien. Sale un caso de una señora
con un cáncer terminal. Yo no soy médico, eso lo aclaro muy bien. Y a cada persona siempre le digo, ve con tu especialista, tu médico y todo, concilia con todos los hospitales, doctores y todo, para que todo fluya bien, pero yo no soy médico. Solamente dije, bueno, este caso se presentó, voy a ir porque me lo están pidiendo. Fue el hijo de esta persona que me dice, por favor, dígame si se puede hacer algo porque mi mamá le acaban de decir los médicos y especialistas mejores en un lugar de Texas que le queda poco tiempo de vida y estaba desesperado el muchacho. Le digo, bueno, pues vamos a ver qué situación está sucediendo y con mucho gusto vamos a ver. Ok. Entonces empecé a trabajar con la señora, a platicar, a explicarle el proceso de concilios y todo, y le puse el ejercicio de observar su cuerpo y que escuchara, sintiera lo que su cuerpo le comunicaba. Y en cada parte a donde estaba expandido el cáncer, ella de alguna manera detectaba un recuerdo que tenía que ver con su esposo. Ella estaba casada y se llevaba bien con el marido. No quiere decir que eran enemigos, ni que estaban enojados. Vivían juntos, pero resulta que el marido era una persona muy acaudalada de muchos negocios y todo. Y bueno, pues esto también es una gran lección porque aunque pareciera que puedes vivir en una jaula de oro y tener absolutamente todo, en tu cuerpo guardas mucho enojo como ella lo tenía, resentimiento y enojo, porque no podía estar con él, porque X situaciones personales que no voy a comentar. Pero cuando empezamos a trabajar con esos recuerdos que ella detectaba, como yo le mostré, y trabajamos en conciliar ese escenario en el tiempo, resulta que empezamos a trabajar en abril y para finales, principios de junio, me dice su hijo, los médicos están sorprendidos porque resulta que está desapareciendo y se está retirando de ciertas partes las células cancerosas. Para julio, me dice, feliz de la vida, ya no tiene nada, no le encuentra nada. Dije, bueno, pues bendito sea Dios, el universo, el creador, porque se liberaron precisamente todas esas emociones, todas esas situaciones salieron completamente al conciliar y ella quedó completamente sanada. Entonces, bueno, nuestro cuerpo es una herramienta maravillosa. Y a veces pensamos que si yo me tomo esto, con eso voy a liberar, por ejemplo, un miedo, una ansiedad, o voy a liberar algo. Vamos a suponer que eres una persona que maneja mucha ira. ¿Y qué es lo que está pasando con la información que tienes en el hígado? Si averiguamos un poquito, el hígado maneja un montón de situaciones en el cuerpo que si ese sentimiento está ahí, pues por más tecitos y por más cosas que tomes no va a suceder nada. A lo mejor en un porcentaje sí, pero vuelves a reincidir. ¿Por qué? Porque no estamos liberando el sentimiento. Entonces es muy importante que si estás pasando por una enfermedad, primero que nada, ve lo que te está trayendo de aprendizaje la enfermedad. Reconócela, no la odies, no te resistas, no la veas como un enemigo porque trae un aprendizaje. Yo, por ejemplo, como les dije, no tuve ya ningún problema con las piernas, la piel regresó al color, la sensibilidad regresó al color y luego vino una historia con mis ojos. Unos años después se me afecta la vista, empiezo a perder la vista, pero dije, bueno, vamos a conciliar, vamos a conectarnos, a preguntarle a la esencia qué es lo que está pasando. Me llevó a diferentes facetas y a diferentes tiempos, o sea, de otras vidas. Empecé a conciliar con esos tiempos y se empezó a desarrollar la posibilidad de ver la energía, el aura, los ancestros y muchas cosas que antes no veía. Dije, bueno, ok, es una experiencia que de alguna forma está presente, pero he podido llevarlo, como quien dice, a la práctica, el poder poner en práctica lo que les estoy compartiendo, ver cómo se puede transformar, o sea, cualquier situación, y que tome un curso completamente diferente. Entonces, las bases
son casi, podríamos decir que no son cosas que sean del todo temas que no se puedan comprender, porque todos tenemos diferentes situaciones en la vida que estamos tratando de arreglar. Los conflictos familiares. He visto, por ejemplo, cómo se modifica por completo la comunicación que existe entre las familias, familias separadas. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están viendo ahorita pudieran decir que pasan por un divorcio y terminan realmente como amigos? Seamos sinceros. ¿Cuántos han terminado como amigos? ¿Y cuántos terminan un matrimonio terriblemente? O sea, acabas deprimido, acabas enojado, con rencores, con resentimientos, no se quieren ni ver, tienen una lucha, una contienda por el child support, porque no me dio, si me dio, me llevo esto, me quitó esto. Y en las veces que aplicamos los concilios, todo mundo acaba como amigos. Ahora, cuando aprendes estas bases y aprendes la comunicación y aprendes a estar trabajando esto, pero no es para hacerlo como de vez en cuando, es para hacerlo con todo lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos historia como eso que les estoy diciendo, grabado en todas las células del cuerpo. Está grabado de historia, está toda la historia de tus ancestros, todo lo que tú eres, y ahí hay lindas historias y hay de todo tipo de historias. Toda la información de lo que tú eres está en tu ADN. Así que tenemos historias del pasado y tenemos en la actualidad y tenemos un futuro. Entonces, no importa la situación que estés tú viviendo, se puede transformar, se puede cambiar. Lo que sí te puedo decir es que a donde ya hayas ido a algún lugar y te han dicho a lo mejor que no, se puede cambiar eso y abrir la puerta. Les voy a compartir rápido otra historia. Muy interesante. Esta es una compañía que se dedica a hacer pintura para plantas de petróleo en el mar. De 14 años de trabajar. En la misma ciudad, en el mismo local, con todo, cumpliendo con todos los requisitos durante esos 14 años. De repente, llegan y les dicen, vamos a clausurar este lugar porque todos los vecinos firmaron, hicieron todo un complot, fueron a la ciudad y mandaron a cerrar, mandaron a los bomberos, inspectores, todo, y cerraron el lugar. Estas personas cuando llegaron conmigo, pues desesperadas, me dicen, pues es que ¿qué hacemos de esto? Dependemos y dependen muchas familias porque era una compañía que tenía muchos empleados. Tranquilos, vayámonos tranquilos. Consigan primero los datos de todo, de la ciudad, del departamento de bomberos, los inspectores, de todo. Y si tienen también la lista de vecinos y el nombre de la compañía de ellos, y vamos a trabajar. Empezamos a trabajar, en 10 días la compañía estaba abierta. Funcionando otra vez. Entonces, bueno, hay muchos casos de los que no puedo hablar, pues obviamente porque hay que respetar la privacidad. Nunca digo los nombres de esos casos ni de las compañías, pero esto es algo que no tiene límites y que no tiene contraindicaciones, por así decirlo. Siempre estamos viendo, bueno, ¿cuál es la contraindicación con esto? Lo único que podría llegar a ser una contraindicación en cuanto estás en un tiempo de concilio con algo, serían tus expectativas o las idealizaciones. Todo lo que estés haciendo, no importa qué, si ocasionas, creas o tienes expectativas, te va a llevar a la frustración. Y si idealizas, el resultado va a ser frustración. Te voy a poner un ejemplo de frustración. Este es un chico y una chica que se conocen en un lugar, o sea, de trabajo, X, y entonces se ven algunas veces, platican, etcétera, y como a la cuarta vez, el chico le dice a la muchacha, ¿sabes qué? Te invito a salir el próximo viernes. Y ella dice, claro que sí. Entonces, durante toda la semana ella está, seguramente el viernes me va a llevar a un lugar romántico y va a llegar muy guapo, perfumadito, con flores, y se me va a declarar o me va a pedir que sea su novia, etcétera, etcétera. O sea, hizo toda una idealización y una película con
expectativas. Bueno, llega el viernes, pasa el muchacho, todo fachoso, fodongo, no sé cómo se diga en los diferentes países, o sea, sin arreglar, sudado porque salía de trabajar, lo dejaron horas extras. Entonces él cansado todavía va con ella y le dice, oye, aunque sea podríamos ir a una pizzería, es que trabajé tiempo extra, estoy muy cansado. Llegan a la pizzería y todavía para echarla a perder más, está el fútbol, en chica pantalla, la copa, quién sabe qué. El muchacho idiotizado no le hace caso, comen y le dice, te voy a llevar a la casa. Ella llega a su casa, habla con su mejor amiga, ¿cómo te fue en tu cita? ¿Cómo estás? Es un tipo espantoso, lo odio, no lo quiero volver a ver. Llegó sin arreglarse, olía a sudor, no hubo rosas, no hubo romance, no se me declaró y nada más se la pasó viendo el fútbol. Si nos ponemos a pensar en esta pequeña historia, pues ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo que le va a pasar al que idealiza y al que tiene expectativas. Una cosa es manifestar, crear con tu poder creador, que todo mundo tenemos, y la otra cosa es la expectativa. La expectativa, si se pone en medio de lo que tú estás conciliando, pues te va a hacer el camino más largo. A mí me tardó 2 años aproximadamente en que entendiera esa parte de las expectativas. Cuando yo entendí lo de las expectativas y confié y simple y sencillamente concilié, o sea, no esperando el resultado de lo que va a pasar con esa persona, sino simple y sencillamente por el hecho de yo liberar y transformar lo que está surgiendo de esa situación en mí. Y al hacerla de esa forma, entonces todo se arregla. Y entonces sí vienen las sorpresas y vienen las maravillas, pero esas maravillas son creadas por ti. Porque tú, cuando haces un lado la expectativa, cuando haces un lado el juicio, la idealización, entonces sí dejas que tu esencia, el creador, el universo y todo te acomode las cosas de la mejor forma para ti. De la mejor forma para ti. Y hay concilios para todo y para todos. Pues si te parece, Emilio, damos paso a las preguntas que tenemos para ti. Claro. Agradecerte tu charla y recordar a los espectadores que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para visualizar de nuevo el vídeo o para ver otros vídeos que tenemos ya publicados, haceros voluntario o hacer una donación a la ONG Mindalia si así lo deseáis. Y si os ha gustado la charla, si disfrutáis el vídeo, por favor, dadle a un me gusta para que este vídeo le pueda llegar a más gente. Y ahora damos paso a la primera pregunta que tenemos para ti. Claro. Lilo te pregunta desde Colombia. Tengo mucha dificultad con cobrar bien los trabajos que hago. ¿Con quién me debo reconciliar en mi pasado? Gracias. Muy bien. Bueno, este es un tema que también está relacionado con valor. Habría que ver qué tanto valor te das tú y qué es lo que sientes cada vez que vas a cobrar. La mayoría de las veces cuando tenemos una situación así, tiene que ver con ese sentimiento de posiblemente te sientas incómodo al cobrar, te dé pena, te dé miedo, que haya alguna situación que no, o sientes que no eres merecedor de esto, que no te lo permites. Entonces habría que conciliar de 2 formas. Una, el que vas a conciliar con esa compañía o esos clientes o esas personas a las que les vas a cobrar, haciendo el método de la lista, como dije. Y 2, para que tú puedas localizar cuál es el sentimiento que hay, pues imagínate en pleno escenario cobrando. ¿Cómo te sientes? Hazlo con calma en tu casa, detalladamente, y ve todo lo que surge. Seguramente ahí vas a descubrir posiblemente que surjan incomodidades o situaciones en el cuerpo, o que empieces a recordar o vengan ciertas imágenes, posiblemente de tu padre, de tu madre, de tus hermanos o del lugar a donde tú te
fuiste desarrollando que tenían que ver precisamente con el tema de cobrar. O sea, de que no es algo que sea a lo mejor grato, penoso, vergonzoso, tedioso, etc. Entonces puedes conciliar con tu familia y ancestros lo relacionado a las deudas o al cobrar, y con tus clientes lo relacionado también a clientes, compañías, etcétera, que esté. Entonces haces esas dos formas y eso te va a ayudar a acelerar ese proceso. Marta te pregunta si al realizar la meditación hay algunos síntomas en los centros energéticos desde México. Claro, sí se dan muchos temas, y cuando hay que saber una cosa, en todos los chakras tenemos grabada información de diferente índole, o sea, de diferentes situaciones, porque a lo largo de nuestras vidas hemos hecho votos, promesas, contratos, rituales, iniciaciones mágico, místico, espirituales, religiosas, y tenemos información que está grabada ahí. Entonces puede haber algunos síntomas o algunas situaciones, algunos procesos. Por ejemplo, cuando trabajamos en algunos casos de algunos concilios con esto que estamos platicando, la gente un día o dos después a veces tiene un proceso de limpieza del organismo, o sientes algún tipo de dolor en alguna parte del cuerpo, pero esto en un día o dos se quita. Toma suficiente agua y eso te va a ayudar en el proceso. Camila te pregunta cómo saber si voy a encontrar a mi alma gemela. Soy divorciada y con 2 hijos ya grandes que están a punto de dejar el nido. Gracias. Ok, bueno, pues para que llegues a encontrar esa alma gemela, te sugiero que hagas un concilio con tu expareja anterior, para que toda la situación que haya existido entre tú y tu expareja quede completamente, o sea, súper tranquilo, limpio, etcétera, que tu cuerpo ya no sienta nada al pensar en esa persona. Porque, ¿qué sucede? Cuando nos acabamos de divorciar o tenemos un amante o un novio o lo que sea, tenemos un intercambio energético de chakras, y al tener ese intercambio energético es un intercambio de información. Quiere decir que lo que tiene esta persona se transfiere a esta, y lo que tiene esta persona se transfiere a esta, y se hace una unidad. Se hace una unidad, pero cuando se separan, uno dice, no, pues ya con el divorcio, con eso quedó. Pero eso no es nada, porque toda la información entre chakras está ahí, permanece, a menos que se haga un corte de esos filamentos. Yo le llamo filamentos, fragmentos, hilos energéticos, tiene muchos nombres. Y cuando cortamos eso, entonces tú ya vas a poder conciliar y estar más en paz. Y entonces, y cuando ya hiciste ese concilio, que a lo mejor lo tienes que hacer 2, 3 veces con tu expareja o exparejas, entonces sí ya estás lista para precisamente hacer una lista de cómo te gustaría y las características que te gustaría que fuera esa pareja, esa persona que va a ser la más afín a tu existencia, pero también tienes que tener muy en claro qué es lo que quieres. Y cuando estás sacando sexuales, emocionales, mentales, espirituales, financieras, o sea, porque tener una pareja, pues vas a tener ese intercambio con todo eso. Y si hay algo con lo que ahí sientes un cortocircuito, con eso habría que conciliar para acelerar ese proceso y que rápido puedas tener a esa media naranja, alma gemela o pareja más afín. Héctor, Julia te pregunta desde Estados Unidos. ¿Ha vivido situaciones o conflictos en las que esta meditación no haya funcionado? Regularmente, como les decía, siempre vamos a ver los resultados positivos, a menos que la persona tenga expectativas o tenga algo grabado en el inconsciente, pero regularmente cuando aprendes esta técnica y la llevas a cabo bien hechecita y vas viendo cuáles también son tus creencias, o esas situaciones que te están haciendo la parte de tener expectativas, se realiza, se realiza.
Hay algo también que voy a complementar con esta pregunta que están haciendo. Regularmente cuando vemos algo que te da miedo, un sentimiento que ha sido terrible, a lo mejor ira, odio o alguna situación de esas, no veamos las cosas como un enemigo ni tampoco al ego. Muchas personas que están en el camino espiritual también se hacen rollos que el ego, hay que luchar con el ego, y cuando tú comienzas una lucha con el ego, con tu sombra, con tu mente, ya perdiste, porque lo ves como un enemigo. Las cosas hay que conciliarlas, y cuando las concilias y tú aceptas, dices, bueno, tengo esta situación, me ha pasado esto, tengo este odio hacia esta persona. Ok, lo acepto. Primero hay que reconocer qué es lo que tenemos. Cuando ya reconozco lo que tengo, entonces ya puedo decir, bueno, ¿de qué me ha servido eso? ¿Qué aprendí a través de ese odio? ¿Qué me ha enseñado mi ego? ¿Qué me ha enseñado esta situación? Y entonces le voy a dar un valor. O sea, lo voy a apreciar, lo reconozco, lo honro para después integrarlo. Cuando yo ya doy el primer escalón hacia la integración, entonces quiere decir que ya estoy dando el primer escalón hacia el amor. Si no, tengo el concepto de lo que es el amor, pero no lo estoy poniendo en práctica, por lo tanto seré incongruente. Y precisamente parte de las cosas que nos hacen mucho problema a todos los seres humanos en la vida es que pensamos una cosa y hacemos otra. Decimos una cosa y hacemos otra. Sentimos una cosa. Por ejemplo, mucha gente está detestando trabajar en lo que trabaja y sin embargo no se mueven de ese punto por el miedo a perder ese trabajo o a perder que ese poquito sueldo que tienen o las prestaciones que tienen, y tu cuerpo te está dando así como que codazos, hey, no me gusta ir a trabajar en eso, y tú no le haces caso porque dices, no, pues prefiero tener algo seguro. Entonces tenemos que llegar primero a reconocer, tengo esta situación, la reconozco, le doy el valor, la agradezco, y ahí sí ya puedo tomar la decisión de decir, bueno, ok, ya aprendí suficiente de ti, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Para qué me ha servido todo esto? Lo voy a integrar y entonces sí, ya puedo hacer un cambio. Varias personas te preguntan a través del chat si podría repetir el proceso del agua y la frase que hay que decir. Con mucho gusto, es sencillo. Van a escribir los nombres, eso es hacer el mapa de concilios, los nombres de las personas, lugares, situaciones o áreas que quieras conciliar. Lo escribes, pones un vaso con agua encima, y lo voy a hacer así tal cual, porque mucha gente de repente me dice, el papel adentro, no. Este es el papel, aquí tengo mi vaso con agua, lo dejo ahí y yo solamente voy a decir, si en algún momento o circunstancia te hice daño, con mis creaciones te pido perdón. Y de la misma forma yo te perdono por el daño que me hayas hecho con tus creaciones. Cambio el vaso con agua, tiro el agua, vuelvo a ponerle agua unas 2, 3 veces al día. Y listo. Jessie desde España te pregunta, mis creencias están limitando mi vida hasta un punto de ansiedad generalizada que no me permite ni dormir. ¿Sirve esta meditación para cambiar una creencia? Claro que sí, sirve para cambiar creencias, y personas que tienen ansiedad pueden pues rápidamente transformar esa situación, porque detrás de eso tu mente va demasiado rápido y hay un miedo. Entonces hay que reconocer ese miedo, conciliarlo, como quien dice, reconocerlo, apapacharlo para después dejarlo ir, y entonces se va la ansiedad. Hay un caso de muchos, pero por hablarles de un caso de fibromialgia, de una mujer que tenía 9 años de sufrir la fibromialgia, haber visitado quién sabe cuántos lugares para tratamiento y lo mejor de lo mejor. Cuando yo contacté con esa persona, va más bien ella contactó conmigo, hicimos 3 concilios. En un día un concilio, otro concilio al día siguiente y al tercer día otro. Se acabó la fibromialgia en 3 días, 3 concilios. Entonces, a medida que la persona lo entienda y, como vuelvo a decir, suelta, confía, sin expectativas, ahí se va más rápido. Si nos tarda en la parte de la expectativa, en la parte de soltar, o sea, ¿por qué no suelto? Porque no confío, porque tengo miedo.
Pero cuando ya tenemos, o sea, el confiar, soltamos, también reconocemos ese miedo, entonces sí puede ser realmente sorprendente la velocidad con la que vamos a ver esto. Así que, bueno, en lo que llega otra pregunta también es, Perdona, creí que me estabas escuchando. no, Perdona, no te sigue. escuché, dime. Laura te pregunta desde México, tengo una hija de años, nunca me ha querido y pensé que lo mejor me retiro porque me hace llorar mucho. Ok, bueno, mira, el retirarte o guardar las cosas en silencio no van a arreglar las cosas porque la memoria en tu cuerpo está. Así te fueras tú a vivir a África, en el momento en el que tú piensas en tu hija, se va a abrir esa puerta hacia el dolor, al sufrimiento, al resentimiento, a lo que estés experimentando. Lo mejor de lo mejor es, como quien dice, vamos a trabajar con esto y aunque no puedas ver a tu hija al principio o no te quiera ver ella, cuando se hace esa comunicación de esencia a esencia y se trabaja con esta forma de perdón, va a haber una transformación. Cuando empezaba yo con esto, hice un viaje a México de visita y en esa casa donde habitábamos había una señora que vivía al lado que de alguna forma o por alguna razón ella nos alucinaba y nosotros también, era recíproco. No nos saludábamos, ella se bajaba hasta de la banqueta para irse por otro lado con tal de no toparse conmigo en lo personal. Y yo antes de que supiera esto en lo personal, pues yo también, como todos los seres humanos, criticamos y decimos, ay, esta vieja loca, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que podemos decir, ¿no? Pero cuando ya aprendí esto, dije, bueno, pues vamos a ponerlo en práctica. Fue ese viaje y empecé a conectarme divina esencialmente cuerpo. Yo ni sabía su nombre, pero me conectaba de esa manera y a su esencia divina le decía, te amo, te aprecio, te honro. Si en algún momento de circunstancia te hice daño con mis creaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales, financieras, o a través de juicios, prejuicios, actitudes, creencias, idealizaciones, te pido perdón y luego hacia mi parte de te perdono y te libero por el daño que me hayas hecho con mis creaciones y todo el dato más, ¿no? 3, 4 días después, la señora ya pasaba caminando por la misma banqueta, buenas tardes, buenos días, y yo respondía de la misma forma, hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, se transformó. Entonces, trabaja un tiempo con eso. Puedes tener situaciones que provengan de esta vida, de un rechazo inconsciente que tú hayas tenido con ella desde el momento de la creación, desde que a lo mejor pudo haber sido que tú tuvieras. Este es un ejemplo, no estoy diciendo algo específico, pero muchas veces para que entiendan esto, es que esto es un tema muy amplio y el tiempo se nos va. Puede ser que haya habido una forma de rechazo tuya, consciente e inconsciente, embarazarse, desde antes que se haya creado el esperma y el óvulo que la crearon, y luego durante el proceso de embarazo, y por eso en este momento hay esa situación. Pero se puede a través de meditación ir a ese tiempo de la creación en donde se estaba formando esa relación entre el padre, la madre, el esperma, el óvulo y la información que está en los genes, conciliarlo y entonces se cambia la información y la conducta de esa persona cambia por consecuencia. Roberto Paz te pregunta desde Venezuela, ¿cómo puedo prepararme para ayudar a mis hermanos venezolanos y a nuestro país para que se dé el cambio político cuanto antes? No quiero emigrar al igual que el resto. Claro, claro. Un saludo para Roberto. Bueno, la situación es esta, como dije en un principio, todos tenemos una idea preestablecida. Por ejemplo, ahorita ya nada más decir Venezuela, con la energía que hay colectiva de que están viviendo un caos, la política, los presidentes, el ejército, lo que haya, la condición que exista, con todo eso y con todo lo que pensamos, hablamos, pensamos, sentimos y decimos acerca de la situación de Venezuela, le estamos echando más fuego a la hoguera. Pero si nos ponemos a conciliar con la esencia divina de lo que es Venezuela,
con la esencia divina de los que habitan Venezuela, la esencia divina de los políticos, de los policías, del ejército y de todo, y conciliamos, de esa manera entonces le quitamos toda la carga que ponemos al calificar de bueno, malo, etcétera. O sea, lo que nos va a meter en un escenario y en otro escenario y en otro escenario con situaciones es lo que yo creo. Lo que yo creo es lo que me va a llevar a lo que voy a vivir. Entonces, eso no quiere decir de que, bueno, ya se creó esto y no lo puedo cambiar. Claro que se puede cambiar, pero uno tiene que tener esa participación desde yo. O sea, yo tomo la responsabilidad de actuar desde mí y no nada más pensando que los demás tienen que hacer algo para cambiar esa situación. Eso es lo que realmente nos tiene metidos en la situación de experiencia y aprendizaje que estamos viviendo en cada lugar. Porque cada lugar tiene su tirano y cada lugar tiene sus héroes, cada lugar tiene sus víctimas, más toda la información de experiencias que tenemos guardadas en el ADN y que hay que conciliar con todo eso, pues para que eso se cambie ese proceso. Sí. Claudia te pregunta desde Colombia, estoy en un proceso de divorcio, pero mi expareja se niega a repartir el matrimonio de manera igualitaria. ¿Con qué debo reconciliarme? Gracias. Ok, haz tu lista de concilios, por favor, y consigue los datos de la corte, la dirección, el nombre de tu expareja, sus ancestros, los tuyos, el nombre de abogados licenciados que están, o sea, todos los que participan, haz el proceso de lo del agua. Miren, el proceso del agua y esa forma de conciliar les va a ayudar hasta cierto punto, pero sí tienen que incursionar más en la parte de los ejercicios de concilios, meditando y conectándote a otras dimensiones. Porque cuando ya haces eso es todavía mucho más fuerte y poderoso que lo de la parte de la lista y el vaso con agua. Yo de todas maneras hasta la fecha sigo haciendo mis listas con las que trabajo, con cada persona con la que trabajo, y a todos les pido su nombre de tu padre, tu madre, tu ex, tu tal, tal. Y entonces trabajamos con eso en el ejercicio de meditación y se va viendo ya la transformación. O sea, pero es el procedimiento. Pero es muy importante aprender a relajarse, hacer relajación, hacer y aprender acerca de cómo nos vamos a conectar en otras dimensiones o dentro de ti tu espacio sagrado. Porque en los primeros, digamos así, en los primeros ejercicios que enseño es precisamente cómo ir dentro de ti a un espacio interior desde donde vamos a crear, por así decirlo, tu sitio de poder, tu espacio sagrado, y desde ahí vamos entonces a conectar con lo que queramos conectar y conciliar. Y todo va a salir muy bien. Yolanda te pregunta desde España, ¿cómo hago para que mi trabajo pueda estar libre de unas personas malintencionadas que buscan dejarme en mal lugar ante los jefes? Ok, lo primero que vamos a hacer cuando se presenta algo como lo que nos dice Yolanda es darle las gracias a la esencia divina de ese ser por estar en mi vida para yo aprender lo que debo aprender en mí. O sea, todo lo que nosotros vemos como esto que nos comparte ella es parte de un aprendizaje porque podemos engancharnos y quedarnos en el arquetipo, por ejemplo, de la víctima, dicen, ¿no? O puedo brincar a otro arquetipo en donde tomo la acción, pero no la acción de me voy a desquitar, sino tomo la acción de voy a conciliar con eso que me producen esas personas, lo que sucede en mi cuerpo. Algunas personas pueden decir es que siento que me revienta el hígado pensar en esta persona. Pues sí, realmente va a reventarse el hígado y te vas a enfermar del hígado, pero si yo detecto eso, reconozco esa energía, le agradezco a esa esencia divina de esa persona o esas personas y empiezo a conciliar, entonces automáticamente esas personas cambian, pero cambiaron porque tú cambiaste. Recordemos, nunca busquemos que los demás cambien. Cambia tú y el mundo cambiará. Así de sencillo. Claro que nos lleva un poquito de tiempo, no es a veces así nada más de la noche a la mañana. Pero bueno, pues para eso está esta herramienta que estamos compartiendo y esta herramienta que se ha dado, ¿no? Que hay muchos caminos, hay muchas herramientas
y cada quien deberá de seguir lo que tu interior te diga y lo que tu esencia te diga. Eso es lo que más debes de hacer y es realmente a donde, fíjate bien, no te estoy diciendo lo que tu mente diga, sino lo que el corazón, lo que es la esencia. El corazón es la puerta a la esencia, es la puerta a tu interior. La cabecita es maravillosa, pero hay truquitos que debemos de saber para nuestra mente, porque si no, entonces la mente nos va a poner zancadillas. Blanca te pregunta desde México. Hace unos meses perdí un bebé de 1 semana de nacido. Nació antes de tiempo y no encuentro estabilidad espiritual. ¿Qué me recomiendas? Ok, debemos de hacer ese concilio con ese bebé, o sea, tú puedes hacer un ejercicio, haz de cuenta, en tu casa, te conectas, o sea, a través de la respiración. La mejor forma de ir a tu interior y conectarte contigo mismo, comienza a respirar, a sentir el latido de tu corazón, sentir todo tu cuerpo, sentir los músculos, los tendones, la piel, los huesos, etcétera. Centrante en tu interior. Y entonces desde ahí, imagina ese bebé, haces el procedimiento o frases de concilio que lo van a poder ver en el video más adelante, o sea, cuando lo quieran repetir. Las frases de concilio las escribes, te las aprendes o las puedes ir leyendo, pero lo importante es que tú sientas que haces esa conexión con ese bebé y entonces procedemos a conciliar con el bebé, con las circunstancias o personas que intervinieron en eso, si fue por médico, si fue porque tu pareja estaba de acuerdo o no, si fue un accidental, lo que sea, los que intervienen en eso, conciliamos con cada uno de esos y principalmente con ese bebé. Y entonces tú estás en paz y todos los demás están en paz. Esa misma forma que les estoy diciendo, he tenido muchísimos casos donde la gente me dice, es que no me puedo embarazar, es que ya me hicieron in vitro, ya me hicieron esto, he tenido tantos tratamientos y no puedo, no puedo, no puedo. Empezamos a conciliar con los abortos que haya habido, conocidos, desconocidos, y los abortos que hay en los ancestros de esa persona, paternos, maternos, etcétera. Si no los hay, yo puedo averiguar y lo puedo ver y entonces conciliamos con eso y después se embarazan y ya son una familia y tienen sus bebés. Y he tenido casos de una señora, por ejemplo, que no podía y de repente se embaraza y salen gemelos y luego sale otro y le digo, bueno, pues ya, ahora sí, si le quieres cerrar a la fábrica, porque si no, pues primero no podía y después ya estaba demasiado fértil. Entonces, bueno, he visto realmente muy buenos resultados y experiencias. Les digo, hay tantas cosas con las que se puede conciliar y tantas situaciones que realmente van a ver que se les va a aligerar mucho la carga cuando aprenden todo esto. Amparo te pregunta desde España si se puede hacer conciliación con seres fallecidos. Se debe de hacer con seres fallecidos, por eso hace rato, como decía, el concilio a través del tiempo, o sea, por ejemplo, si hay una situación que se repite en tu cadena de ancestros, o sea, vamos a suponer mujeres divorciadas porque les tocan hombres que siempre maltratan a las mujeres. Bueno, entonces, cuando uno sabe meditar, porque yo les enseño también, yo al principio se recuerdan que les dije, yo no podía ver ni sabía nada de eso. Ahora ya sé cómo ver y ya lo veo y veo el panorama de la historia, pero también le enseño a las personas cómo pueden hacer lo mismo para que ellos también lo puedan hacer. Y entonces ir a averiguar con tus ancestros quiénes o qué mujeres y qué hombres han estado haciendo esa situación de maltrato, viviéndolo o dándolo, se concilia con eso y entonces se cambia la historia desde el pasado con esos seres que ya se fueron y al presente, y automáticamente cuando tú resuelves las cosas en el presente, también se resuelven al futuro. Eso quiere decir que cuando ya tengas tú una hija, un hijo, etcétera, ya va a venir precisamente con una historia diferente, porque alguien se puso a conciliar con ese pasado, con esos seres que ya habían fallecido. Rubén te pregunta desde Chile. Mi esposa está alejada de su padre porque le hace más daño estar cerca, dado su carácter y todo lo que ha vivido. ¿Cómo la ayudo aparte de darle mucho amor? Gracias y amor para todos.
Claro. Bueno, en estos casos hay que hacer un concilio que se refiere a hacer la integración de papá y de mamá a nivel energético. Si tú no tienes integrado por alguna razón como esta, que vives con un padre que ha hecho mucho daño a sus hijos, o no lo conociste, o murió, o qué sé yo, no estuvo en tu vida, se tiene que hacer ese procedimiento de integrar a papá, y lo mismo si sucedió con mamá, porque si no, no vas a poder estar en muchas situaciones de la vida fluyendo como te gustaría fluir, o estando bien de salud, o situaciones como dije hace unos momentos que se repiten y se repiten y se repiten. Si ella pudiera aprender de esto, no con el objetivo de ver a ver si es que ya viene mi padre y me pide perdón, sino con el objetivo de que ella libere esos sentimientos que se crearon con esta experiencia, y de alguna manera también llegar al punto de reconocer eso para que ella internamente pueda agradecer todo lo que ha aprendido con la forma en la que su padre fue con ella. Si podemos encontrar el aspecto positivo que siempre cada vivencia lo tiene, entonces viene una historia diferente, completamente. Tomás, desde Ecuador, te pregunta si concilias para cambiar una situación negativa para volverla positiva, ¿cómo no tener expectativas? No, el concilio por ti. Porque el que está sintiendo eso, el que siente esa situación, el que siente enojo, el que se siente ofendido, el que se siente triste, pues eres tú. Tú hazlo sin la expectativa de ver el resultado. Y entonces, por consecuencia, así como si fuera una ley, por consecuencia viene una reacción. Y la reacción siempre va a ser mucho más positiva. A veces ahí es donde nos confundimos, porque decimos, bueno, es que si hago esto y ahí aparece la expectativa, pero no, hazlo por ti. Si hay una situación o algo, como ese ejercicio que les decía, imagínate que estás frente a alguien, no sé, tu maestro, tu ex esposa, tu jefe, alguien, y está pasando, al recordar a esa persona y al imaginarla, pasa algo en tu cuerpo, tienes dolor de cabeza, te pica por aquí, te duele el estómago, lo que sea, pues el que tiene que trabajar, y como lo debemos de hacer, es con el que está sintiendo todo eso, para que libere toda esa energía que está conectada con esa persona. Y entonces tú, al liberar eso y al reconocerlo, viene entonces el cambio. Cristian te pregunta desde Colombia, tengo algunas metas como mejorar mi vida social con chicas y demás y tener éxito en YouTube. ¿Tienes algún consejo para cumplirlas? Claro, por ejemplo, podrías hacer antes de que, bueno, vamos a suponer que tú tienes un canal y tu objetivo es hacer algo a través de YouTube. Tú puedes hacer, por ejemplo, un ejercicio de meditación en el cual vas a crear una atmósfera, por ejemplo, te concentras, meditas, ya que te sientes como quien dice que eres parte de todo, o sea, de toda la creación o la existencia. Tú puedes decir, por ejemplo, divina esencia, mente, cuerpo de todos y cada una de las personas que se van a conectar con este video, consciente, inconscientemente, directa, indirectamente, o con todos sus ancestros, les pido perdón a todos y cada uno si en alguna forma les hice daño. Y de la misma forma, a todos y cada uno de los que se conecten a través de este video, les pido también, los perdono por cualquier forma de daño que me han hecho a través de sus creaciones inconscientes. O sea, hay muchas formas, pero lo importante es que si antes de que tú hagas el video haces esto, eso va a crear una atmósfera, y cada vez que entren personas a ese video, van a entrar en esa resonancia de concilio y algo va a suceder en ellos. Algo va a suceder en ellos. Antes de que empecemos cualquier junta, antes de que empecemos un video, antes de ir a vender algo, antes de tener una reunión, tú medita, concilia, crea esa, o sea, automáticamente se va a crear esa burbuja o atmósfera alrededor de ti, porque es tu aura. Si tu aura ya cambia esa información y vas en la frecuencia, recuerden una cosa, todo tiene un tono, vibración y frecuencia. Las palabras, los pensamientos, los gestos,
tu cuerpo, tu energía, hacia dónde vas, todo tiene tono, vibración y frecuencia. Si tú estás trabajando en esa energía del perdón, automáticamente a donde vayas, llevas esa energía y te van a recibir con esa energía. Pero si vas con el miedo, el resentimiento, el estrés, el juzgar, criticar y demás, haz de cuenta que nos convertimos en un puercoespín lleno de espinas alrededor, que nadie nos va a aguantar. Pues hasta aquí hemos llegado. Te agradecemos tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como Colombia, España, Chile, México, Brasil, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Alemania. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia os recuerdo que podéis verla en Mindalia Televisión grabada para repasar los conceptos o para compartirla en vuestras redes sociales. Pues dejamos estos últimos instantes para ti, para que te despidas o para que digas cómo pueden contactar contigo, que es algo que también han preguntado. Claro, claro que sí. Bueno, pues primero que nada, antes de despedirme, pues muchas gracias a todas y cada una de las personas que se han conectado para esta conferencia. Quiero también decirles que honro su divina esencia de todos y cada uno de ustedes, de todos sus ancestros, de todos sus familiares, y que llegue precisamente este video a donde tiene que llegar y con quien está listo y preparado para recibir esta información. Y que podemos estar en contacto en una página que es expandiendotuconciencia.com. Ahí pueden escribirme cuando gusten, si tienen alguna duda o algo, y para que podamos compartir. Y bueno, pues más que nada, sean muy felices, aprovechen cada momento como si fuera el último de los últimos, y no importando la circunstancia, la experiencia que estés viviendo, si comienzas a entrar a ese estado de gracia, agradecer todo aprendizaje, toda situación, todas las personas que llegan a tu vida, buenas o malas como las califiques, pero les damos gracias, o sea, por su presencia, vas a ver una transformación increíble. Entonces, pues, por mi parte es todo, y pues que nos veamos pronto. Pues nos vemos pronto, Emilio, un placer. De nuevo a todos, muchas gracias, en especial a ti, y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao.